Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos de regreso a nuestras crónicas de neurociencia y historia de la neurociencia. Esta vez nos transportaremos hasta el siglo XIX, en donde Europa se veía agitada por un fuerte escenario sociopolítico en el cual se estaba yendo en contra del gobierno burgués y se solicitaban demandas como el derecho universal a voto. Se formaron distintas sociedades para conversar de estos temas, una de ellas la Sociedad de Libres Pensadores fundada por Paul Broca. Pero Paul Broca no era solamente un activista, era también un médico y un científico renombrado con una posición localizacionista. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que pensaba que cada área del cerebro tenía su propia función. Fue entonces cuando dos importantes personas llegaron a la vida de Paul Broca, Mr. Leblanc y Mr. Lelong. Estos pacientes, gracias a sus expedientes médicos, pudieron comprobar la teoría localizacionista que Paul Broca defendía. Bueno, como decía Amelia en el estudio, los casos de los pacientes Leblanc y Lelong fueron emblemáticos para lo que es la teoría localizacionista de Paul Broca. Por un lado, el paciente Leblanc, más conocido como el paciente Tan, padeció de una epilepsia durante unos 20 años, lo que, a pesar de que conservaba su comprensión del lenguaje, era incapaz de producir más palabras que Tan, por lo que quedó con ese nombre. Por otro lado, el paciente Lelong, a partir de un desmayo, perdió su capacidad de producir lenguaje, pero al igual que el paciente Tan, conservaba su comprensión de lo que los demás le decían. Bueno, al revisar las autopsias de estos dos pacientes, Paul Broca encontró una gran coincidencia: una lesión cerebral localizada en la tercera circunvolución frontal del hemisferio izquierdo, lo que terminó de confirmar su teoría localizacionista. Bueno, el principal descubrimiento entonces de Paul Broca fue que cada función mental estaba localizada en una parte específica del cerebro. Y hoy en día el trastorno del habla, que implica que se pueda comprender las palabras de los demás, pero no poder pronunciar bien, se conoce hoy en día como la afasia de Broca. Muchas gracias, Mari. Tenemos aquí a un doctor experto en neurociencia, al cual vamos a entrevistar. Doctor, buenos días. ¿Me podría comentar cómo cambió la ciencia después del descubrimiento de Paul Broca y qué tipo de preguntas se abrieron? Por supuesto. Bueno, el descubrimiento de Paul Broca, en realidad, lo que nos ayudó fue una revolución. O sea, nos ayudó a pensar las distintas maneras que el cerebro funcionaba. En ese tiempo se pensaba que el cerebro funcionaba de manera única, como todo un conjunto. Pero no. Lo que sabemos ahora es que ciertas partes del cerebro cumplen ciertas funciones y funcionan todas de manera simultánea. En general, lo que logró hacer este descubrimiento fue llevarnos a pensar más allá de lo que conocíamos. Pensar qué pasa cuando ciertas zonas son golpeadas o se pierde. ¿Qué pasa con esas zonas? ¿Se puede recuperar? Como sabemos, Paul Broca logró descubrir la afasia. Pero nos llevó a pensar, esto aplica solamente a funciones cognitivas, también puede aplicar a funciones motoras. ¿Qué pasa cuando el cerebro tiene que recuperar esa zona y tiene que volver a hacer ese ejercicio? ¿Qué pasa con ese pedazo de cerebro que ya no funciona? ¿Se puede reconstruir? ¿Se puede resintetizar? ¿Se puede redistribuir? Nos llevó a muchas preguntas nuevas que la neurociencia sigue estudiando hasta el día de hoy. Genial. Muchas gracias, doctor. Vamos con una entrevista que tenemos aquí en la calle. Señor, ¿qué opina usted sobre esta investigación? Yo opino de esta investigación que podemos hacer grandes comparaciones con los consentimientos éticos de esa época con la época actual, ya que era muy difícil que los pacientes que participaron en esto puedan haber confirmado de forma verídica que querían participar en esta investigación o que estaban de acuerdo. Pero no todo de este procedimiento estuvo malo, ya que esto trajo grandes avances a la neuropsicología y a la neurociencia, ya que definió como verdadero la forma de que el cerebro no es un órgano uniforme, el cual, si se daña en una parte, tiene problemas en todos los demás niveles cognitivos o en las habilidades motrices, sino que cada parte del cerebro tiene actividades específicas en las que realiza, y al tener un fallo en alguna de estas no significa que las demás tengan fallas. Como en este caso, estas personas tenían fallas en el lugar donde se podía la habilidad de hablar,
pero no en lugares como el pensamiento abstracto o el pensamiento propio para decidir qué quieren o no hacer. Y eso también ayudó a los derechos de las personas con estas discapacidades, ya que no se fueron tratadas de la misma forma, al saber que ya no eran solamente como muñecos sin pensamiento, sino que aunque tuvieran estos diferentes enfermedades o problemas, seguían siendo humanos y podían seguir actuando con sus derechos. Muchas gracias a todos nuestros participantes y colaboradores en este video para hacer de la historia de la neurociencia algo accesible y comprensible. Nos vemos en otra historia de la neurociencia.